Buenos días. Hoy desarrollaremos el tema de plásticos sintéticos. Hoy en día los plásticos se obtienen del petróleo, pero no es la única fuente que pueden tomar para su fabricación, ya que el carbón con cal da lugar al carburo de calcio, que procesando se sirve para obtener el acetileno. Ya sabemos que el acetileno es un gas, es un hidrocarburo no saturado de triple enlace. Su fórmula es C2H2. A partir de él también se puede obtener una serie de plásticos. También con el carburo de calcio podemos obtener el etileno. Sabemos que el etileno también es un hidrocarburo no saturado de doble enlace, que su fórmula es C2H4. El vinilo, que viene a ser una base de etileno al cual se le ha sustituido un hidrógeno por un cloro. Bien, a partir de estos es que se pueden hacer los plásticos. Estamos haciendo un resumen, ¿no? Y gracias a estos podemos obtener entonces los polietilenos, PVC, etcétera, etcétera. También existen como fuente natural los desechos orgánicos y la caña de azúcar. Esto es lo que está de moda. Esto es lo que quiere hacer hoy en día el hombre porque hemos descubierto mediante la experiencia de que el plástico es muy contaminante y que para que sea eliminado de la naturaleza pues pasan muchísimos años, mínimamente son 200, 300 años, ¿no? Entonces decíamos que existen como fuente natural ahora los desechos orgánicos, la caña de azúcar para obtener alcohol etílico y posteriormente etileno. Y con etileno pues es la base para hacer cantidad de polímeros. Estas dos fuentes continúan a nivel de laboratorio, pero se espera tengan un mayor impulso a raíz de la escasez del petróleo. O sea, y ya lo estamos viendo en el mundo, cada día se quiere producir más bioplásticos. Los materiales plásticos, además de tener muy buena aplicación, bajo peso, son fáciles de procesar, de producir y presentan propiedades muy atractivas para ser ampliamente utilizadas. Esto ya lo hemos estudiado y también son económicos con relación a otro tipo de materiales. Vamos a ver la clasificación de los plásticos en general, ¿no? Los materiales plásticos, según la materia prima del cual se les pueda procesar, puede ser el petróleo, el carbón o el gas natural. Y ahora entran lo que se llaman las materias primas de origen orgánico vegetal. Los plásticos entonces pueden ser plásticos naturales, que son propios de la naturaleza, y los plásticos sintéticos o artificiales que son producidos por el hombre. Dentro de los plásticos naturales que se obtienen directamente de materias primas vegetales, tenemos por ejemplo la celulosa que es una materia que existe en casi todos los vegetales, que no es digerible por el organismo humano, sin embargo es muy digerible por los animales. Entonces tenemos como plástico natural la celulosa. Luego también el látex que es una resina que se saca de los árboles, conocido también con el nombre de caucho. Ahora también tenemos resinas naturales que están catalogadas dentro de los plásticos naturales que son, por ejemplo, la caseína que se obtiene de la leche. Estas prácticas se hacen a nivel de laboratorio, ¿no? ¿Qué son los bioplásticos? Dice, se fabrican en su totalidad o en parte a partir de recursos biológicos renovables. Por ejemplo, la caña de azúcar se procesa para fabricar el etileno, que a su vez se utiliza para fabricar polietileno. El almidón se puede procesar para producir ácido láctico y posteriormente ácido poliláctico, que también nos va a dar un polímero. También se denomina bioplástico a un tipo de plástico derivado de productos vegetales tales como la soya, el maíz o la fécula de papa, yuca u otros, a diferencia de los plásticos convencionales que son derivados del petróleo. Aquí radica la diferencia. El petróleo es un recurso que no se está renovando, es un recurso que se está acabando.
en la naturaleza, por lo tanto, y también es muy contaminante, por lo que se está produciendo los llamados bioplásticos usando recursos renovables. Los bioplásticos se fabrican con biomasa, así se llama, o materia vegetal, mientras que los plásticos biodegradables suelen ser plásticos derivados del petróleo que se degradan y se descomponen parcialmente por medios naturales como en el compost. Ciertamente la industria de los bioplásticos está creciendo en todo el mundo. Muy bien, hemos visto entonces que la clasificación es de plásticos naturales. Ya sabemos lo que es un plástico, lo hemos estudiado en este primer núcleo. Sabemos que son compuestos orgánicos de alto peso molecular que están formados por unidades monoméricas para constituir un polímero de características totalmente diferentes a las iniciales, y que estos plásticos en alguna parte de su proceso han sido fluidos y luego se les ha dado forma para que terminen siendo sólidos, ¿no? Estos son los plásticos. Sabemos también que el plástico toma el nombre justamente de las propiedades que tiene de elasticidad, de plasticidad, de poder ser moldeados. Por eso toma el nombre de plástico. Entonces, tenemos los plásticos naturales y los plásticos sintéticos. Vamos a abordar los plásticos sintéticos considerando dos grandes ramas, que son los plásticos termoplásticos, que también los hemos visto, y los plásticos termofijos, llamados también termoestables. Hay quienes introducen también en esta clasificación a los elastómeros. Entonces, los plásticos sintéticos son sustancias químicas sintéticas, denominadas polímeros, de estructura macromolecular que puede ser moldeada mediante calor o presión y cuyo componente principal es el carbono. Tiene como base la química orgánica, por eso se utiliza el petróleo. Estos polímeros son grandes agrupaciones de monómeros unidos mediante un proceso químico llamado polimerización. Esto ustedes ya lo saben. Los plásticos sintéticos los podemos clasificar. Primero vamos a ver, dice, se elaboran a partir de compuestos derivados del petróleo principalmente. Esta es la primera característica de un plástico sintético, que son elaborados a partir del petróleo. Tienen como base la petroquímica. Son muy variados y como son productos de diseño y de síntesis, en el laboratorio. Actualmente tenemos una gran variedad en el mercado con diferentes aplicaciones. Hay una variedad increíble de plásticos en el mercado. Sin embargo, los que tienen aceptación o los que por sus propiedades son aceptados en el mercado ya son un número más reducido. Los plásticos, por su comportamiento térmico, hemos visto cómo la temperatura es tan importante en el comportamiento de un plástico. Los podemos clasificar recordando, termoestables, llamados también termofijos, termoplásticos y elastómeros. Esta es una clasificación dentro de su comportamiento térmico y está dentro de lo que son los plásticos sintéticos. Veremos los plásticos sintéticos termoplásticos y los plásticos sintéticos termoestables o termofijos. Plásticos sintéticos, llamados también polímeros sintéticos, que es el nombre más adecuado para esto. Los plásticos son aquellos polímeros que pueden ser moldeados mediante el calor. En base a esta propiedad es que los plásticos se les puede clasificar en termoplásticos y termoestables o termofijos. Entre los plásticos, vamos a ver los termoplásticos, que son los que se reblandecen por el calor. Al ser calentados, recuperan su forma al enfriarse.
y así sucesivamente. Por ejemplo, el polietileno, el poliestireno, el policloruro de vinilo, el teflón, etcétera, etcétera. Estos plásticos, como habíamos visto en días anteriores, sabemos que tienen una temperatura de deformación térmica. Es una temperatura tope a la que van a llegar y una vez que llegan a esta temperatura se vuelven líquidos, se funden, se les puede volver a dar forma. Por eso decimos que este tipo de plástico es reciclable, se le puede dar muchos usos. Es verdad también que va perdiendo ciertas propiedades y que los colores con los que salen al mercado ya son colores más oscuros, ya no son transparentes en su segundo uso. Generalmente hay que colorearlos, pero estos son los termoplásticos. Bien, los termoestables son aquellos que al ser calentados y enfriados no se les puede volver a moldear. O sea, una vez que llegan a una alta temperatura, estos plásticos no se vuelven líquidos, por lo tanto se comienzan a degradar y comienzan a generarse dentro de su estructura un rompimiento de enlaces, lo que da lugar a que el plástico se queme y emita al medio gases pronunciados, contaminantes y no muy buenos para ser respirados por el hombre. Quiere decir que este tipo de plásticos son totalmente contaminantes y no se les puede recuperar, o sea, no son reciclables. Generalmente se caracterizan por ser también plásticos por su estructura, duros, son fuertes, pero generalmente si se caen, se rompen, ¿no? Son características muy notorias entre lo que es un termoplástico y lo que es un termoestable. Esto lo tenemos que tener claro porque es la gran diferencia que puede haber en la clasificación de los plásticos. Los plásticos termoplásticos se ablandan cuando se calientan y se pueden moldear dándoles nuevas formas que conservan al enfriarse. Este proceso de calentamiento y enfriamiento puede repetirse tantas veces como se quiera. Dentro de los ejemplos más conocidos tenemos el PVC, policloruro de vinilo. Tiene como base la estructura etilénica y los hidrógenos han sido sustituidos por cloro. Este es el famoso PVC. Tenemos el PS, que viene a ser el poliestireno, que es una estructura bencénica adicionada a un etileno. Sale un hidrógeno y entra una estructura bencénica y este vendría a ser el poliestireno, que también es un plástico termoplástico. Luego tenemos el polietileno, que es la base de todas las estructuras, y sabemos que el etileno en su estructura mínima es un hidrocarburo no saturado de doble enlace con 2 carbonos y 4 hidrógenos. Luego tenemos el polipropileno, también utiliza una estructura etilénica donde un hidrógeno sale y entra un radical metil y se forma el polipropileno. Luego tenemos el metacrilato, que también es un tipo de termoplástico. Hay muchísimos más. El teflón, que el teflón es un nombre comercial. El teflón químicamente es un tetrafluoroetileno. Quiere decir que en la estructura del etileno han salido los 4 hidrógenos y han entrado 4 flúor. Sabemos que el hidrógeno y el flúor tienen de valencia 1, por lo tanto, se puede dar este tipo de compartición
de salida de hidrógenos y entrada de flúor. Entonces el teflón viene a ser un politetrafluoroetileno. Bien, los termoestables son los que al someterlos al calor se vuelven rígidos, por lo que solo pueden calentarse una vez y no se deforman, no se reciclan. Son más frágiles que los termoplásticos, es lo que decíamos, ¿no? Que no tienen mucha resistencia a la rotura. Al ser frágiles se rompen. No se ablandan si se calientan. ¿Qué pasa cuando se les calienta? Se degradan. No se ablandan si se calientan nuevamente, sino que se descomponen y carbonizan antes de llegar a fundirse. Sí, lo hemos explicado, ¿no? Estas estructuras se comienzan a romper y lo que van a generar es una descomposición del producto, una degradación, formándose restos carbónicos y liberación de gases que son fuertes y son altamente contaminantes. Dentro de los termoestables más conocidos tenemos el poliuretano, tenemos las resinas fenólicas, las resinas melamínicas, resinas úricas, resinas epóxicas. Generalmente acá podemos catalogar lo que se conoce con el nombre de resinas, que también lo vamos a ver uno por uno. Con esto hemos terminado la exposición de hoy.